noches a todos. Saludamos también a todos los que nos están escuchando por medio de Radio de la Fe. Un saludo para todos ellos también. Y una vez más agradecemos a Dios por esta libertad que tenemos de abrir su palabra. Y estamos confiando que el Señor, como siempre, nos va a hablar a través de ella y va a llegar a cada uno de nuestros corazones. El tema que quería compartir con ustedes es el que está ahí en pantalla: peligro, evangelio adulterado. Saben que Dios ha dejado para este mundo una de las cosas más preciosas que podía dejar: el evangelio. Su extraordinario mensaje por medio del cual las personas se pueden reconciliar con Dios, pueden encontrar perdón, pueden encontrar salvación. Y Dios ha dado la responsabilidad a sus hijos, a su iglesia, de cuidar este mensaje. De que este mensaje no sea pervertido, no sea adulterado, no sea cambiado. Y hay un enemigo que sabe del poder de este mensaje, que sabe que este mensaje es lo que va a quitar almas de sus tropas para trasladarlos al reino de la luz. Y va a hacer lo posible por cambiar este mensaje, por adulterar este mensaje. Y me he dado cuenta en lo que voy hablando con muchas personas, en mi negocio o en otros lugares, que muchos han recibido el mensaje y tienen algunas verdades de este mensaje que se ajustan a lo que la Biblia enseña, lo que Dios dice, pero han agregado algunas cosas que hacen que este mensaje sea adulterado y que no sea el mensaje puro que Dios quiere que los hombres escuchemos para ser salvos. Y hoy quiero hablar justamente de eso, de cómo ocurre esto y cómo a veces el mensaje nos puede llegar deformado de tal manera que en lugar de traer salvación, de traer vida, de traer perdón, traiga confusión. Una vez vi un cartel escrito allí, un graffiti que decía: si no puedes convencerlos, confúndelos. Y este mensaje adulterado trata de confundirnos y de hacernos creer que la verdad está donde no está y en enseñanzas que no son bíblicas. Dice la Biblia: compra la verdad y no la vendas. Comprar significa pagar un precio, significa esforzarnos, buscarla, hacer todo lo que esté al alcance de nuestras manos para llegar a la verdad. Una vez que la obtengas, no la sueltes por nada, porque no hay nada más valioso que la verdad. Y no hay nada más valioso que el evangelio, las verdades del evangelio. Y saben que quizás podría sonar como que esto es algo nuevo, porque hoy estamos saturados de información por las redes, por todas las maneras posibles que nos llegan mensajes, pero esto es algo que ya en la iglesia primitiva ocurría. Miren allí en Gálatas 1:8, Pablo escribiendo allí, cuando la iglesia está comenzando, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, un evangelio adulterado, un evangelio pervertido, dice, diferente al que os hemos anunciado. Fíjense lo que dice aquí Dios por medio de la pluma del apóstol Pablo: sea anatema. Si alguien adultera el mensaje, sea anatema, significa maldito, apartado para el castigo de Dios, porque está tocando algo precioso para esta humanidad, el mensaje que trae perdón, salvación y vida eterna. Y el apóstol Pedro en su segunda carta dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y es llamativa esta palabra, encubiertamente. ¿Saben cómo estos falsos maestros, que son los maestros que el enemigo usa para pervertir el evangelio, hacen para introducir sus herejías de una manera encubierta? ¿Saben qué? Las rodean de verdades. No es una mentira grosera, no es algo burdo, no. Hay muchas verdades en el medio y allí van pequeñas dosis de mentira que adulteran el mensaje, que pervierten el mensaje.
Y veo que llega a las personas un mensaje adulterado, por lo cual, cuando uno investiga a fondo, no han alcanzado la salvación, el perdón, la reconciliación con Dios, porque no tienen claro cuál es el mensaje, el puro mensaje del Evangelio, el mensaje de Dios. Y yo quiero mostrarte cómo ellos transmiten o cómo se ha propagado un mensaje que tiene una verdad incuestionable de la Biblia y de Dios, pero tiene un pequeño agregado que hace que signifique algo totalmente diferente. Vamos a empezar mirando en primer lugar que este mensaje dice lo siguiente: Dios dice que somos pecadores. Y esta es una verdad de la Biblia incuestionable que se encuentra en todas las páginas de la Biblia. Uno recorre la Biblia y nos encontramos con que esto es verdad. El pecado entra en Génesis capítulo 3, en el primer libro de la Biblia. Allí apenas empieza la humanidad y se va transmitiendo a lo largo de toda la Biblia y de toda la humanidad. Por eso Salomón escribe en Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Es una verdad de Dios. Y es parte del Evangelio que tenemos que entender, porque el Evangelio es una joya preciosa, pero que se extiende sobre un paño oscuro de la verdad de la condición del hombre para que pueda brillar con todo su esplendor. Y ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos somos pecadores, es verdad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y este Evangelio transmite esta verdad, pero le agregan una frasecita. En muchas ocasiones lo he escuchado así, y la frase es: pero no tanto como para que te preocupes. En realidad, cuando la Biblia habla de que todos somos pecadores, está apuntando a aquellas personas que son muy pecadoras. Aquel que es un violador, aquel que es un criminal, aquel que es un estafador, aquel que vive una vida de impiedad. Pero para nosotros que cometemos pecados no tan graves, que de vez en cuando mentimos, que quizás tenemos envidia, por ahí rencor, por ahí orgullo, por ahí pensamientos impuros, pero no somos tan malos como los otros. Es verdad, todos somos pecadores, pero todos pecamos, pero no tanto como para preocuparnos. Y quiero decirle que aquí está la dosis de engaño. Hacernos creer que el pecado no es importante, no es un problema grave. Y aquí estamos al transmitir esto diciendo: no importa que Dios sea un Dios infinitamente justo y santo, nuestro pecado no le afecta, no le importa. Y nuestro pecado, al no ser tan grave, no va a tener consecuencias mayores. Bueno, es una mentira, es un engaño. Tenemos que quedarnos con la primera parte. Sí, Dios dice que todos somos pecadores y tenemos que entender la gravedad del pecado, porque el pecado ofende a un Dios justo, un Dios santo. El pecado nos ensucia y no necesitamos cometer pecados sumamente graves o en mucha cantidad. Si volvemos al Edén, por tan solo un pecado, comer de aquel fruto que Dios le había dicho que no coman, fue suficiente para que fueran expulsados de aquel huerto. El pecado, por pequeño que te parezca, por insignificante que te parezca, porque quizás te parece chiquito comparado al pecado que otros cometen, es un problema serio y lo tienes que mirar de esta manera, porque Dios así nos hace ver en la Biblia el pecado como algo serio, como algo que ofende a Dios, como algo que nos daña y nos destruye a nosotros, sin importar su tamaño, sin importar su cantidad. Otra de las cosas que también se dice es: Dios es bueno, Dios es amor. Y enfatizan algunos mucho en esta verdad. ¿Y sabe qué es verdad? La Biblia lo enseña. Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No dice que Dios tiene amor, dice Dios es amor. Es parte de su esencia, de lo que Él es. Cada partícula de su infinito ser, de su eterno ser, está lleno de amor. Dios es amor y es verdad. Y el Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. Y esta es una verdad, que Dios es bueno y de que Dios es amor. Y esto no lo podemos cuestionar y no lo podemos negar, y es parte importante dentro del Evangelio. Pero le agregan una frase, y la frase dice: así que al final
todos iremos al cielo. Llegan a esta conclusión. Un Dios bueno, un Dios amoroso, no puede enviar a alguien al infierno, no puede permitir que alguien se pierda. Dios es bueno, Dios es amor, de alguna manera todos vamos a terminar junto a Él en el cielo. Y aquí se pervierte el Evangelio, porque no es lo que la Biblia dice. La primera afirmación es totalmente verdadera, es lo que Dios enseña, es lo que está dentro de las verdades del Evangelio. Pero la conclusión a la que se llega es totalmente falsa. No todos vamos a ir al cielo. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, porque Dios no solamente es bueno y no solamente es amor. Dios es un Dios justo, que no dejará pasar al culpable por inocente, y de que Él va a obrar de una manera absolutamente justa, a la vez que amorosa y buena. Y vamos a ver más adelante que en verdad Dios mostró de una manera extraordinaria su amor y su bondad, pero de ninguna manera significa de que todos un día vamos a llegar al cielo. Y van enseñando como que de una forma o de otra forma, algún día todos terminaremos en el cielo porque Dios es bueno y Dios es amor. Y algunos que tienen alguna quizás influencia oriental van diciendo, no importa que hayas pecado, que hayas ofendido a Dios, pero después de una serie de reencarnaciones vas a purificar tu alma y vas a poder unirte con Dios y estar con Él para siempre. O hay otros que van diciendo, bueno, hay un lugar intermedio donde puedes terminar de pagar y de purgar tus pecados y una vez que lo hagas vas a llegar al cielo. Esto no es verdad. La verdad es que Dios es bueno y Dios es amor, pero no que por esa razón todos vamos a ir al cielo. La Biblia enseña que muchas personas irán al infierno, a un lugar de condenación, a un lugar de tormento, sin que esto signifique que Dios haya dejado de ser bueno y haya dejado de ser amor. Lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo Dios mostró su bondad y su amor, pero que de ninguna manera esto significa que nosotros podemos vivir despreocupados, pensando que por lo que Dios es, nosotros ya tenemos todo el camino allanado y todo solucionado. Es mentira, es un evangelio adulterado. La verdad es que somos pecadores y la verdad es que Dios es bueno y es amor. Pero hay otra cosa. También dicen que somos débiles e impotentes. Débiles porque no tenemos las fuerzas para alcanzar ciertas cosas, especialmente la solución de nuestro pecado. Impotentes porque no tenemos el poder para en nosotros mismos o por nosotros mismos librarnos ni del pecado ni de sus consecuencias. Y Romanos 5, 6 y 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, ahí lo dice, a su tiempo murió por los impíos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y mira estas tres palabras con lo que la Biblia nos trata, débiles, impíos y pecadores. Por lo tanto, esta afirmación es correcta, somos débiles e impotentes, somos pecadores y no podemos limpiar nosotros mismos nuestro pecado. No podemos cambiar esta realidad espiritual en nuestras propias fuerzas ni por nuestras propias obras. Somos débiles e impotentes. Y la Biblia enseña en muchas partes de que nosotros no podemos lograr la solución de nuestro pecado por medio de nuestras obras, por medio de nuestra religión, de nuestra moral. No lo podemos hacer. Por lo tanto, esto es verdad, somos débiles e impotentes, pero se le agrega una frase que la pervierte. Dice, pero si damos lo mejor, igual nos salvamos. Dios ve tu esfuerzo, Dios ve todo lo que estás haciendo y te estás empeñando por ser una mejor persona, por dejar de hacer cosas malas, por hacer cosas buenas. Dios aprecia tu esfuerzo. Por lo tanto, esforzate, da lo mejor. Y sabes, igual te vas a salvar porque Dios valora esto. Y van transmitiendo la idea de que nosotros vamos a ser nuestros propios salvadores cuando la Biblia dice que somos débiles e impotentes, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos dar solución a nuestro pecado en nuestras propias fuerzas, sabiduría, poder, recursos. No puedes, dice la Biblia. Por lo tanto, la afirmación primera es verdadera. Pero de ahí concluir que si nos esforzamos y hacemos el mejor esfuerzo, nos vamos a salvar, pervierte esta verdad y la transforma en un mensaje del Evangelio adulterado. Pero también podemos ver en cuarto lugar
que enseñan esto, y hasta se sabe en este versículo de memoria: Jesús es el camino, Jesús es el Salvador, Jesús es el mediador. ¿Y sabes qué? Esta es una verdad tremenda de la Escritura, que está bien claramente expresada en la palabra de Dios. No tenemos duda de que esto es así. Juan 14:6, un versículo tan conocido. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y mira las frases: Jesús es el camino. No dice uno de los caminos. El Hechos dice: Jesús es el único Salvador, no hay otro nombre en el que podamos ser salvos. Y Timoteo dice que Él es el único mediador, es el único que puede mediar en el conflicto que hay entre nosotros y Dios por causa del pecado. No hay otro mediador. Jesús es el camino, el Salvador, el mediador. Esa es la verdad. Y es lo que la Biblia dice. Pero a veces se le agrega una frase que transforma todo. Dice: pero si eres sincero, igual llegarás al cielo. ¿Y saben cuál es una de las frases que escucho muchas veces? Todas las religiones nos llevan a Dios, porque todos hablamos y adoramos al mismo Dios. Así que podemos tomar cualquier camino, cualquier ruta, en definitiva todos vamos a ir a donde está Dios, vamos a ir al cielo. Y sabes que normalmente yo le digo: esto no enseña la Biblia. Es más, la Biblia enseña que ninguna religión te puede llevar a Dios. En ninguna parte de la Biblia enseña que existe una religión que te puede llevar a Dios. No importa que sea una religión súper moralista, súper bíblica, donde haya súper alabanza, por esa iglesia no vas a poder llegar al cielo, no es el camino. No necesariamente es que esté mal asistir a una iglesia, cumplir sus reglas y hacer lo que allí te dicen, pero no es el camino para llegar al cielo. La Biblia enseña que el camino, que el Salvador, el mediador, es uno solo, Jesucristo. Y a veces se ofenden porque dicen: no, vos sos muy fanático, sos muy radical. ¿Cómo vas a cerrarte en eso? Es que la Biblia se cierra en eso, de que no hay otra forma, que no hay otro Salvador, no hay otro mediador. Me gustaría que haya 1000 caminos, pero Dios, que todo lo sabe y que ama a este mundo, me ha dicho que Él es el camino. Y es un camino perfecto, es un camino seguro, es un mediador incomparable, es un Salvador extraordinario. ¿Para qué buscar otro si Dios ha dejado lo mejor para lograr este objetivo? Entonces, Jesús es el camino, es el Salvador, el mediador, y quedémonos con eso. No busques otra manera de llegar a Dios, no busques otra manera de ir al cielo, no busques, aunque te parezca algo agradable o bueno, como dice Proverbios: hay caminos que al hombre parecen rectos, que los va a llevar a donde quieren ir, pero son caminos de muerte. Porque si el camino no es Cristo, si el Salvador no es Cristo, si el mediador no es Cristo, no vas a llegar al cielo, no hay forma, porque Él es el único. Y en eso tenemos que ser radicales. En quinto lugar, tienes que creer en Jesús y en su obra. Y saben que esta es una verdad tremenda también de la Escritura. Hechos 1:31, ¿se acuerdan cuando estaban encarcelados allí Pablo y Silas y hay ese terremoto y salen y el carcelero estaba a punto de quitarse la vida porque pensaba que todos se habían escapado? Y Pablo y Silas le dicen: no te hagas daño, estamos todos aquí. Y allí él, que seguramente había escuchado su mensaje y sabía perfectamente la razón por la cual ellos estaban encarcelados, les hace una pregunta: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y fíjense la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Y esta es una verdad de la Biblia, que tenemos que creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, creer que Él es el Salvador, es el camino, que Él es el que vino enviado por el Padre a buscarnos y a salvarnos. Tienes que creer en Jesús.
Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, es lo que estamos hablando, del Evangelio puro, del mensaje de Dios, de la buena noticia de Dios, porque es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Y saben que la Biblia enseña de que lo que tenemos que hacer nosotros es creer en Jesucristo y creer en su obra. Y esta es una verdad, tienes que creer en Jesús y en su obra. Y muchos que han sido mal enseñados dicen esto, pero le agregan algo más. Y dicen, pero sin buenas obras esto no alcanza. O sea, es verdad, Dios murió por tus pecados. Dios vino para darte vida. Él derramó su sangre en la cruz, murió y resucitó. Pero Él solo pagó la entrega y la primera cuota de tu salvación. Tienes que seguir pagando tu salvación por el resto de tu vida, porque si no la pierdes. Porque si no, se te quita esta salvación. Y allí dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Tenemos que creer y no tenemos que añadir nada. Cuando Cristo muere en la cruz, Él exclama, consumado es. Y esto significa la deuda ha sido completamente pagada. Yo ya he pagado todo el precio que había que pagar para que los hombres puedan ser salvos, puedan ser perdonados, puedan ser reconciliados con Dios. La deuda ha sido totalmente pagada, no queda nada por pagar. Por lo tanto, aunque Dios quiere que hagamos buenas obras y que vivamos en buenas obras, estas no son parte de la salvación. La salvación fue completada en la cruz por la obra de Cristo. El precio fue pagado totalmente por todo lo que Cristo sufrió y por la sangre que Él derramó en la cruz, porque murió y porque resucitó. Nosotros no podemos aportar absolutamente nada a lo que Cristo hizo. ¿Qué podemos nosotros agregar a la obra de Cristo, del Hijo de Dios hecho hombre? Y el último punto se parece un poco. Dios te da en Cristo vida eterna. Fíjense, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Saben que esta vida eterna encierra mucho? Esta vida eterna habla de perdón, habla de salvación del infierno, habla de la seguridad de un día estar en el cielo junto a Dios disfrutando de algo extraordinario. Esta frase vida eterna dice mucho. Y por eso Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida eterna. Y esto significa que cuando Dios nos salva para siempre, para toda la eternidad. Pero sin embargo, a esta verdad se le agrega una frase, pero si vuelves a pecar, lo pierdes todo. Y están enseñando un evangelio que no es el de la Biblia, que uno puede creer que Jesús en la cruz murió por sus pecados, que derramó su sangre, que nos limpia y es el precio de nuestra salvación, que resucitó para ser el camino y el Salvador. Y si vos crees en Jesús y le recibes como tu Salvador, tienes vida eterna. Pero si vuelves a pecar, pierdes todo. Entonces no es vida eterna, sería vida hasta el próximo pecado. Vida hasta la próxima caída. Pero la Biblia no enseña esto. La Biblia enseña vida eterna. Dios nos da un evangelio tan sencillo, un mensaje tan maravilloso y tan fácil de comprender que hasta un niño lo puede entender y lo puede recibir. Y el mensaje hay que darlo puro como Dios lo ha dejado en su palabra, sin agregarle nada, sin quitarle nada. No necesita ser maquillado, hermoseado, no necesita nada. Hay que compartirlo tal cual es, porque es el mensaje que tiene poder para salvar, poder para traer perdón, poder para darte la entrada al cielo. Ese mensaje es sencillo. Ese mensaje dice que a pesar de que vos y yo somos pecadores, Dios nos ama. Ese mensaje dice que a pesar que nosotros merecíamos ser condenados eternamente, Cristo llevó nuestro castigo y nuestro pecado en la cruz por amor de nosotros. Ese mensaje dice que Cristo resucitó, que está vivo y que Él está a la puerta de tu corazón y quiere perdonarte, quiere salvarte porque te ama, así como estás, así como sos. Porque Él quiere
que un día estés con Él en el cielo y no te pierdas en el infierno. Que soluciones tu problema de pecado, pero que solo lo puedes solucionar a través de Él. Que no hay otro camino, no hay otro Salvador. ¿Y sabes qué es lo único que Dios te pide y Dios me pide? No tenemos que pagar por algo tan grande y tan maravilloso. Cristo lo pagó con su sangre. Tenemos que extender nuestra mano y recibir como un regalo de Dios. Es un regalo. Porque, escucha esto, Dios es demasiado rico como para venderte algo a vos o a mí. Y nosotros somos demasiado pobres como para pretender comprarle algo a Dios. Esto no funciona así. Es por la fe, es por gracia, es por la misericordia de Dios que te ofrece un perdón y una salvación eterna simplemente porque Él quiere hacerlo, porque Él te ama y porque ya Cristo hizo la obra que alcanza para tu perdón y salvación. Y lo único que tienes que hacer es colocar tu fe, tu confianza, creer en Jesús y recibirle en tu corazón como tu Salvador. No puedes hacer nada más y no tienes que hacer nada más. Es todo lo que Dios te pide, que creas en su Hijo y le recibas en tu corazón por la fe como tu único y suficiente Salvador. Por eso yo quiero invitarte a que ahí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Y si la palabra de Dios ha llegado a tu corazón y en esta noche has entendido este maravilloso mensaje de que Dios te ama, de que Cristo murió por tus pecados, de que resucitó y de que en Él hay perdón, salvación y vida eterna, y quieres irte de este lugar perdonado y salvado, ahí donde estás, desde tu corazón habla con Dios y pedirle a Dios que perdone tus pecados. Decirle a Dios que esta noche vas a poner tu fe en Jesús. Invita a Cristo a entrar en tu vida y a ser tu Salvador. Él lo va a hacer, Él está esperando que lo invites para hacerlo. Y Él de esta noche te va a perdonar y te va a salvar. Por eso ahí donde estás puedes orar, y si quizás no sabes cómo expresarte o qué palabras usar, repetí una oración que yo la voy a hacer, pero que vos tienes que repetirla desde tu corazón a Dios, con absoluta sinceridad. Y ahí donde estás, ora así, decirle: querido Dios, reconozco soy un pecador, merezco el castigo, Señor, pero tu palabra me dice que me amas y que Cristo murió en la cruz por mis pecados, que resucitó y que Él está vivo hoy y que Él quiere perdonarme y salvarme. Dios, esta noche yo pongo mi fe en Cristo, en su persona y en su obra, y le invito a entrar en mi corazón, en mi vida. Esta noche creo en Jesús como mi Salvador. Creo en Jesús como el camino que me puede llevar al cielo. Creo en Jesús como el único que puede reconciliarme contigo para siempre. Recibo a Cristo por la fe en mi corazón.